tal? Por acá de nuevo, sin mentiras. The New York Times acaba de sacar un informe que te deja perplejo. Perplejo, y te voy a explicar por qué, el trasfondo de este informe. Ellos dicen que Zelensky les está ocultando información a la inteligencia gringa y que al día de hoy ellos no saben cuál es la estrategia verdadera, cómo va la guerra, pues. Y que hay una preocupación en las agencias de inteligencia de cuántas armas hay, soldados muertos en combate, municiones, logística, estrategias, puntos de vistas, en fin. Ellos dicen que comparten información con el actor presidente, pero no toda. Que hay una parte que se les esconde o que ellos no quieren compartir por razones de seguridad. Dicen las agencias de inteligencia del país del norte, según este reporte que hace The New York Times. Porque ellos verdaderamente piensan que uno es tonto. Que esto del envío de armas, de estrategia de inteligencia, de soporte de información satelital, de soporte de información de inteligencia y de todo tipo a las agencias del actor comediante presidente, viene de hace un mes. Eso viene desde 2010, 2014. Y a estas alturas los amigos del norte filtran esta información a través de New York Times porque están preparando el terreno para lo que les viene. Porque todo este tiempo estuvieron de acuerdo con la propaganda del actor comediante y de todo su séquito. Ahora, como van perdiendo la guerra, hay un temor creciente de que en las próximas semanas el Congreso del país del norte los llame a capítulo y les pida explicación. Y ellos dicen que hasta los momentos el señor actor comediante presidente no les comparte información privilegiada. Porque ahora están viendo cómo los medios de Occidente, cansados de la mentira o enfrentados con la realidad, viendo cómo la inflación y la crisis del mundo avanza, viendo cómo las corporaciones y los multimillonarios comienzan a perder su platica, están ahora apretando los medios. Y ellos vienen preparando el terreno para lo que ya está en marcha. Por eso sueltan estas informaciones. No, Zelensky no nos está dando información. No sabemos mucho la estrategia. Son ellos los que hacen la estrategia. Nosotros no tenemos nada que ver. Incluso en ese reporte de New York Times dice la inteligencia gringa que no han obtenido suficiente información porque las nubes les están tapando los satélites. Imagínate tú. Y además agregan que han recibido más información de parte de los rusos porque tienen más espías que de parte del mismo comediante presidente. ¿De verdad ustedes me van a creer por tonto? Si son durante años el señor comandante presidente está pintado de la pared. Porque ahí los que verdaderamente mandan son gringos y el señor del Reino Unido, allí al lado del comediante. Son los que le dan las órdenes, el alto mando gringo. No van a tener información a estas alturas. Ahora, como también estamos viendo que el señor actor, comediante, presidente, cada día que sale a los medios parece preparar el terreno para lo que se le viene: huida, rendición, negociación, y empieza a soltar algunas verdades, como por ejemplo que los rusos ya tienen 20% del territorio, como por ejemplo que están muriendo más de 100 soldados día, como por ejemplo que hay que salvar Donetsk, como por ejemplo que los rusos están mejor preparados, como por ejemplo que no tienen suficiente armamento y que el armamento ruso es mejor.
están preparando, tanto los gringos como el comediante, están preparando el terreno para la huida. Y agarran estos medios que creen que uno es tonto y empiezan a meter argumentos de que las nubes no le dejan ver los satélites, de que el actor comediante le está escondiendo información. ¿Cuáles? Si son ustedes los que durante años vienen planificando todo esto. ¿O acaso que me van a decir que el actor comediante ha planificado algo? ¿Acaso que me van a decir que las Fuerzas Armadas del actor comediante han planificado algo? Nada. Todo se lo han dictado ustedes. Y ahora que se acercan las elecciones de medio término y que los amiguitos del pelucón, los republicanos, vienen para arrasar con todo, ya comenzaron quitándole prácticamente, descabezando a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Y ahora van a venir por los del Pentágono y mucho más. Porque es una cuestión ahora de electoral. Este terreno de Rusia se va a pasar al plano electoral. Ya se pasó al plano electoral. Allí en el país de las hamburguesas. De tal manera que nosotros vamos a dejar el video hasta aquí para esperar que ustedes manden sus reacciones al respecto. ¿Ustedes creen esto que nos está diciendo, este informe que nos está diciendo de New York Times, que los gringos no saben prácticamente nada de lo que hacen los UCRA? Dígame si creen o no creen y cuál es la verdadera realidad que ustedes están observando. Muchas gracias. Será hasta la próxima.